Muy buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Ingeniero, buenas tardes. ¿Sí? ¿Se la escucha? Muchas gracias, muy amable. Bueno, hoy día vamos a ver un par de ejemplos, unos cuantos ejemplos de cómo voy a trabajar con la prueba de Pocar y también con la prueba de huecos, ¿sí? Para poder despejar cualquier duda acerca de estos dos métodos de independencia. Entonces empezaremos con un ejemplo de prueba de Pocar, ¿sí? Recordemos que en la prueba de Pocar tengo que trabajar o bien con 3 decimales, puedo trabajar con 4 decimales y también con 5 decimales. Hoy día vamos a hacer unos ejemplos de cómo voy a trabajar con estos 3 casos alternativos, ¿ok? Entonces, acá me dice el problema de que dice, realice la prueba de Pocar con un nivel de aceptación del 90% a los siguientes 25 números. Como si ustedes se fijan acá, yo tengo 25 números en una tabla y tengo 3 decimales. Acá tengo 0.364, entonces tengo 3 decimales. Y todos los números que yo tengo acá corresponden a 3 decimales. Para utilizar la prueba de Pocar, lo primero que tengo que hacer yo es hacer una categoría para encontrar las frecuencias observadas. Entonces, el primer paso que vamos a hacer en este ejemplo es categorizar el mismo, ¿no? Al hacer la categorización, yo voy a trabajar o voy a encontrar en los números, voy a ver si son todos diferentes, en este caso 3, 6 y 4, todos son diferentes. En el caso de 044, 0.044, tengo un par porque el 4 y el 4 se me están repitiendo, ¿no? Entonces esto emula un par. Acá 0.829 tengo todos diferentes. Acá 0.914, todos diferentes. 0.581, los 3 números son todos diferentes. Entonces, empiezo yo a categorizar cada uno de los elementos, ¿no? 750, todos diferentes. 813, todos diferentes, ¿no? Y así voy categorizando dato por dato. Acá, por ejemplo, tengo 0.131. Entonces, yo tengo un par, ¿sí? Acá tengo todos diferentes. Y si se fijan acá, por ejemplo, tengo 0.111. En este momento yo tengo una tercia. 0.882, acá tengo un par y así hago respectivamente en todos los valores que se tuvieran en la tabla, ¿sí? Estoy categorizando. Y una vez determinada la categorización, y he categorizado todos los números, yo procedo a realizar o elaborar la siguiente tabla, ¿no? O voy a utilizar esta tabla. Para 3 decimales, yo tengo que utilizar esta tabla, donde mi probabilidad se distribuye de la siguiente manera. Cuando tengo todos diferentes va a ser 0.72, cuando tengo exactamente un par 0.27 y cuando tengo una tercia 0.01, ¿no? Entonces, esta tabla es exclusiva cuando se tiene la prueba de Pocar con 3 decimales, ¿sí? Me dice entonces que también voy a calcular a partir de esta tabla la frecuencia esperada. Esta frecuencia esperada es nada menos que la multiplicación entre la probabilidad con los n números de mi tabla. En este caso, en este ejercicio, estamos viendo que es 25. Eso puede variar, 25, 30, según los datos que yo tenga en mi tabla, ¿no? Entonces ya tenemos acá una frecuencia esperada. También he categorizado para una frecuencia observada, ¿no? Una vez hecho esto, he escogido la tabla con la cual voy a trabajar, porque estoy trabajando con 3 decimales, construyo otra tabla. En la tabla en la que estoy construyendo, primeramente voy a tener 2 tipos de frecuencia, la frecuencia observada y la frecuencia esperada, ¿sí? La observada surge a partir de cuando yo categorizo mi anterior tabla, la primera que hemos visto. Yo he dicho todos diferentes, un par y tercia, y me fijo cuántas veces se repite el mismo, ¿no? ¿Con qué frecuencia se va a repetir? Todos diferentes. ¿Con qué frecuencia se va a repetir un par? ¿Y con qué frecuencia se va a repetir una tercia, ¿no? Entonces, viendo acá, me fijo yo, todos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 veces tengo todos diferentes. Un par tengo 1, 2, 3, 4, 5.
y una tercia tengo solamente una vez. Entonces, llevo a la tabla, ¿no? Todos diferentes se han repetido 19 veces. Un par se ha repetido 5 veces y una tercia se ha repetido una sola vez. Entonces, acá tengo yo la frecuencia observada. Para la frecuencia esperada ya tengo la distribución de probabilidad y tengo que multiplicar por los n números, que en este problema es 25, ¿no? Y voy a tener 0.72 por 25 va a ser igual a 18, 0.27 por 25 va a ser 6.75, 0.01 por 25 va a ser 0.25, ¿no? Esta es la frecuencia observada según mi tabla de distribución de probabilidad, ¿no? Y según los n números que yo tengo. Y he encontrado la frecuencia esperada y también he encontrado la frecuencia observada. Lo que tengo que hacer, el paso siguiente, es utilizar esta ecuación, donde me dice que la frecuencia esperada menos la frecuencia observada elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada me tiene que dar un valor, ¿no? Hago el cálculo. Entonces agarro 18 menos 19, eso lo elevo al cuadrado y lo divido entre 18. En este caso me sale este valor, 0.055, 55, 55, 56. Procedo de la misma manera con un par, ¿no? En la fila de un par voy a tener la frecuencia esperada 6.75 menos la frecuencia observada, eso lo elevo al cuadrado y lo divido entre 6.75, lo que me va a dar 0.453, 703, 704. Y para una tercia, de igual manera, ¿no? Procedo con el mismo procedimiento, ¿no? Hago el mismo procedimiento. Una vez que ya tengo los valores para esta ecuación, el siguiente paso es hacer la sumatoria, ¿no? Voy a sumar estos tres valores, en este caso 3, porque estamos trabajando con 3 decimales, ¿no? Y solamente tengo 3 categorías. Entonces voy a tener, este es el valor que he calculado yo, 2.75925925.9. Este viene de la sumatoria de todos, de estos 3 elementos, ¿no? De estos 3 cálculos que hice previamente. Una vez que he calculado esto, este es el valor que he calculado a partir de la frecuencia esperada y de la frecuencia observada. Tengo que hacer una comparación. Esta comparación la voy a realizar mediante la tabla de chi cuadrado. Entonces voy a tener para el cálculo de x al cuadrado con la tabla de chi cuadrado, para el caso de 3 decimales se tiene. Para el caso de 3 decimales yo voy a tener esto, alfa, 2. Este es un valor fijo y es preestablecido, porque en la prueba de póker voy a tener con 3 decimales, 4 decimales o 5 decimales. Uno de esos 3 casos se me va a presentar. Entonces, este es un valor ya fijo establecido. Alfa ya sabemos cómo calcular, solamente es el nivel de aceptación del 90%. En este caso es el complemento, que va a ser al 100%, me va a dar 10, ¿no? 90 más 10 me dará un 100%. Este 10%, para que sea un valor numérico, lo divido entre 2, lo divido entre 100, perdón. Estoy dividiendo entre 100 y me va a dar 0.1. Es decir, que para poder encontrar el valor en la tabla de chi cuadrado, yo voy a utilizar 0.1, que corresponde a alfa, 2. 2 es un valor fijo, como habíamos indicado. Entonces procedo a buscar en la tabla de chi cuadrado, busco primeramente el valor de 0.1 y también el valor de 2, ¿no? Esos dos elementos tengo, estos son los valores dados, y este es el valor de alfa, ¿no? Entonces busco la intersección de los mismos, que para este caso me va a dar 4.6052. Este es el valor que he encontrado con la tabla de chi cuadrado. Una vez hecho esto, con la tabla de chi cuadrado nos da 4.6253. Y el valor que hemos calculado mediante la frecuencia observada y la frecuencia esperada es esta, ¿no? 2.759259.259. Hago la comparación entre ambos. Como el valor calculado es menor al valor encontrado con la tabla de chi, se dice que pasó la prueba de independencia. Es decir, que este valor calculado tiene que ser necesariamente menor a la tabla de chi cuadrado. En casos excepcionales también nos podría dar que puede ser igual, en casos súper excepcionales, lo cual lo tomamos de la misma manera. Entonces, menor o igual tiene que ser, ¿no?
Si fuera mayor, no pasa la prueba de independencia. ¿Ok? Entonces hemos visto un primer ejemplo donde yo tengo 3 decimales. Siguiente ejemplo, acá si ustedes se fijan, acá me indica con 4 decimales. Veremos cómo vamos a trabajar con 4 decimales. Me indica realizar la prueba de póker con un nivel de aceptación del 85% a los siguientes 30 números. ¿Sí? Entonces, el procedimiento que se hace es el mismo. Vamos a trabajar el mismo. Lo que está variando en este momento, que acá estoy trabajando con 4 decimales. Lo primero que tengo que hacer es la categorización. ¿Sí? Empiezo a categorizar. Acá, por ejemplo, tengo 8, 87, 81. Acá el 8 y 8 se me están repitiendo y me viene a la categoría de un par. Acá 0.0361, todos son diferentes, todos son diferentes. Para esta fila, ¿se fijan? 0.0829, todos son diferentes. 5714, todos diferentes. 7359, todos diferentes. Y así voy categorizando uno por uno, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo 0,9946. Acá tengo un par. ¿Sí? Acá tengo un par, todos diferentes, todos diferentes, todos diferentes. Un par, porque acá tengo 6 y 6, ¿no? Aquí me está apareciendo un par. Entonces empiezo a categorizar todos estos elementos. Acá, por ejemplo, tengo 0.7776 y estoy categorizando como una tercia, ¿no? Tercia acá. Como si ustedes pueden apreciar, acá, por ejemplo, tengo los 4 iguales, 5, 5, 5, 5. Para mí esto es póker, ¿no? Esto se emula al juego de cartas que se tiene, por eso dice la prueba de póker. Tendré acá 0.1005, un par, y voy categorizando todos mis números que tenga en la tabla. Una vez categorizada, y como veo acá son 4 decimales, tengo que utilizar la siguiente tabla. Voy a utilizar para 4 decimales esta probabilidad. La probabilidad cambia para 4 decimales, porque acá ya tenemos 5 categorías. Puedo apreciar yo 5 categorías utilizando una combinación de 4 decimales, todos diferentes, exactamente un par, 2 pares, tercia o puede ser póker, ¿no? Y de la misma manera, para poder encontrar la frecuencia esperada, lo que tengo que hacer es multiplicar la probabilidad entre los n números, ¿sí? Tengo que multiplicar la probabilidad entre los n números. Construyo la tabla, ¿no? Las frecuencias observadas, todos diferentes 18, un par 10, dos pares 0, ¿sí? Porque como me doy cuenta, en esta categorización, dos pares no existe en ningún momento, no se me presenta ese caso. Entonces coloco que es 0, que no tengo esa categoría, no se ha repetido esta categoría. Tengo una tercia y tengo un par, ¿no? Perdón, un pócar, ¿no? Acá tengo pócar, que son todos iguales. Acá solamente tengo una tercia, no tengo otro elemento también. Entonces, ya clasificando esto, las observadas, estas observadas, por ejemplo, la sumatoria me tiene que dar siempre el valor total de todos los n números, ¿no? 18 más 10, 28 más 2, 30, ¿no? 30, estamos hablando de 30. Con la distribución de probabilidad multiplico con la frecuencia esperada, ¿sí? O hallo la frecuencia esperada. La función de probabilidad por los n números, que en este caso es 30, ¿no? Hago la multiplicación respectiva y me va a dar 15.12, 12.96, etcétera, 0.81 en la multiplicación que yo tenga. ¿Sí? Una vez hecho esto, una vez hecho esta multiplicación, tengo esa probabilidad, recurro a esta ecuación, donde me dice la esperada menos la observada elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada. Entonces hago la frecuencia esperada menos la frecuencia observada, lo elevo al cuadrado y lo divido entre la frecuencia esperada. Me va a resultar estos valores, ¿sí? Siempre va a salir positivo porque acá me estoy asegurando primeramente que esté elevado al cuadrado. Entonces siempre voy a tener un valor positivo. No puede ser que me dé un valor negativo. Una vez hecho esto, hago la sumatoria. El siguiente paso es hacer la sumatoria que me dé este valor. 33.40.388.007. Me da este valor, ¿no? Este valor es el que yo he calculado entre la frecuencia esperada y la frecuencia observada, ¿no? La sumatoria.
El otro paso, ya lo conocemos, es utilizar la tabla de Chi. Entonces voy a tener X. En este caso, el valor de acá varía. En el anterior era 2, acá va a ser 4, porque esto es fijo cuando yo tengo 4 decimales. El nivel de aceptación, como me indica, es del 85%. El complemento será el 15%, y haciendo la respectiva división entre 100, me va a dar 0.15, ¿no? Donde tendré que calcular 0.15,4 en mi tabla de Chi cuadrado. Buscamos 0.15 y busco también el valor de 4. La intersección me dará el valor que se tiene en la tabla de Chi cuadrado, ¿no? Esta es la tabla de Chi cuadrado, 6.7449. Este valor que he visto con la tabla de Chi cuadrado y el valor calculado, pero acá si ustedes se fijan, el valor calculado es mayor al que se tiene en la tabla de Chi. Como el valor calculado es mayor al valor encontrado con la tabla de Chi, se dice que no pasa la prueba de independencia, no está pasando la prueba de independencia, o sea, los números no son independientes. Entonces, es la respuesta que se tiene para este ejercicio, ¿no? Otro ejemplo de prueba de póker, pero esta vez ya acá tenemos 5 decimales, ¿no? Acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Estamos haciendo los 3 casos. Me indica realizar la prueba de póker con un nivel de aceptación del 98% a los siguientes 25 números, ¿sí? Entonces tengo de vuelta, acá tengo 25 números, me da un nivel de aceptación y tengo que realizar la prueba de póker. Empezamos. Primeramente, lo primero que hago es categorizar, ¿no? Empiezo a categorizar. Acá, por ejemplo, tengo 0.998848. Acá tengo 8 y 8 se repiten, 9 y 9 se repite. Tengo dos pares. Acá 0.92050. Acá tengo un par. El 0 y el 0 se me están repitiendo. Tengo un par. De la misma manera acá. 0.82583. El 8 y el 8 se me repiten, produciéndome un par. Acá 2.9956. El 99 me está reproduciendo un par. Acá me fijo 44904. Acá tengo una tercia, ¿sí? Una tercia. Acá, por ejemplo, yo tengo 89889. Acá tengo una tercia. Los tres son una tercia. El 8 me representa una tercia y 9. Entonces me está haciendo una tercia y un par. Tercia y un par, una categoría que tengo. Acá tengo todos diferentes, ¿no? 8, 1, 2, 9, 6, todos son diferentes. Acá tengo un par, todos diferentes. Acá de la misma manera, todos diferentes. Un par, porque tengo 5 y 5, todos diferentes. Acá tengo un par, el 0 y 0. Acá tengo dos pares, el 33 y el 00, ¿no? El 33 y el 00 me están produciendo dos pares. Acá todos diferentes. Acá tengo un par con el 5, 5. Acá tengo un par con el 6, 6. Acá tengo un par con el 2, 2. Acá de la misma manera un par 9, 9. Acá todos diferentes porque 0, 5, 8, 7, 3. No tengo ninguna relación entre ellos. Todos diferentes. 5, 4, 3, 0, 7. Todos diferentes. 85, 6, 4, 7. Acá tengo una tercia, ¿no? 3, 3, 3. Y tengo acá un par, ¿no? 5, 5. Entonces he categorizado todos mis números de acá. Una vez categorizado, escojo la tabla. Para 5 decimales, la tabla ya tiene con todas las categorías existentes. En este caso son 7, ¿no? 7 categorías. Entonces voy a tener otra distribución de probabilidad, una diferente distribución de probabilidad. Esta distribución de probabilidad, para encontrar la frecuencia esperada, la tengo que multiplicar por los n números, ¿no? Entonces ya utilizando esta tabla para 5 decimales, yo voy a trabajar con los n números. Voy a hacer la siguiente tabla, donde voy a tener la categoría. Todos diferentes en la frecuencia observada son 8. Un par me sale 2. Dos pares es 2. Una tercia y un par existe solamente un dato. Una tercia hay 2. Dos tercias tengo. Pócar no existe, es decir, no tengo 4 números iguales. Quintilla tampoco, aquí viene la quintilla, que son los 5 números iguales, ¿no? Entonces ya he calculado o ya he visto las frecuencias observadas. He observado cuántas veces se me repiten estas categorías, ¿sí?
Ya tengo la columna de la frecuencia observada. Una vez hecho esto, calculo la frecuencia esperada, donde tengo la probabilidad por el número de datos que se tiene, ¿no? Entonces 0.3024 por 25 me dará este resultado. Y esta es una diferente distribución de probabilidad y voy multiplicando por 25. 25 son los n números de la tabla. Me va a dar todos estos valores, ¿no? Una vez hecho eso, lo que voy a hacer es la frecuencia esperada menos la observada, lo elevo al cuadrado y divido entre la frecuencia esperada, que me resulta todos estos valores, ¿sí? Tengo entonces 0.64, 0.47, 1.93, 1.25, etcétera. Y he calculado las frecuencias esperadas y las frecuencias observadas. Una vez hecho esto, lo que tengo que hacer es hacer la sumatoria. Hago la sumatoria de todas estas y me da un valor de 4.58, 360, 671, ¿no? Este es el valor que yo tengo acá. Ese es el valor que he calculado mediante las frecuencias observadas al categorizar y mediante las frecuencias esperadas al multiplicar la distribución de probabilidad con los n números de la tabla, ¿no? Ahora calculo el valor mediante la tabla de chi cuadrado. Para este caso, cuando tengo yo 5 decimales, este valor fijo vale 6, ¿sí? Al valer 6, alfa voy a calcular. Alfa es el complemento, ¿no? 2% dividido entre 100, 2 dividido entre 100 me va a dar 0.02. Este es el valor que tengo que encontrar en la tabla de chi cuadrado. Entonces trabajo. Tabla chi cuadrado me va a indicar 0.2 y también voy a encontrar el valor de 6, ¿no? La intersección de los dos va a ser el valor que yo voy a tener según tabla de chi cuadrado, 8.5581. Entonces, lo que he encontrado con la tabla de chi es 8.5581 y el valor que he calculado con mis frecuencias es 4.5836060701, ¿no? Entonces, como este es menor al valor de la tabla de chi cuadrado, se dice que ha pasado la prueba de independencia, ¿sí? Entonces, hemos pasado la prueba de independencia. Hasta acá, ¿alguna consulta respecto a la prueba de póker? Entonces hemos hecho los 3 ejemplos, ¿no? Inge, yo tengo una Dígame, pregunta. dígame. Inge, cuando hay un par de dos ceros, el primer par, digamos, ¿se cuenta después de la coma decimal, Inge? Sí, después de la coma decimal siempre cortamos, ¿no? O sea, en la categorización que hacemos, siempre estamos categorizando solamente con estos elementos, ¿no? Después de la coma. Este cero no cuenta, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, acá, en este número, ¿no? Acá tengo, después de la coma, tengo un par, porque estos dos ceros están haciendo, ¿no? Entonces, después de la coma es lo que hago la categorización, ¿ok? Está bien, Inge, gracias. Inge, ¿y si Dígame. al momento de categorizar ahí no sale un, un doble y un tercio y una tercia? Y al momento Acá. de contabilizar, ¿se contabiliza por separado? Exacto. No, por ejemplo, aquí si tuviera una tercia, digamos, tuviera aquí 3, 3, 3, es una tercia y un par, ¿no? En ese caso hay tres ochos y dos nueves. Sí, por eso que hay 3 8 es una tercia, una T, y un par, ¿no? 9, 9 me representa un par. ¿Qué ¿Ese caso me estaría diciendo? tiene otro tipo de probabilidad? ¿O se lo contabiliza por separado al momento de contar los tercios y los pares? Terci par, por ejemplo, acá, este terci par me va a aparecer esta categoría siempre y cuando yo tenga 5 decimales. Entonces yo voy a utilizar esta tabla, ¿no? Por ejemplo, tengo un tercio y un par y voy a trabajar con esta distribución de probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, una tercia y un par no se me va a presentar en los anteriores casos porque solamente voy a tener 4 decimales y no me puede aparecer una tercia y un par. En el otro peor porque solamente tengo una tercia. Es decir, que cuando tengo 5 decimales me aparecen todas las categorías, ¿no? Cuando tengo 4 decimales, usted se fija, cuando tengo 4 decimales, yo solamente voy a tener 5 categorías. Acá, por ejemplo, no aparece la tercia ni aparece el par. Tengo otra distribución de probabilidad. Y cuando tengo 3 decimales, solamente voy a tener
3 categorías, ¿no? Con 3 decimales solamente puede haber, por ejemplo, en 3 decimales no puede haber póker, ¿no? No puede haber esa combinación porque solamente tengo 3 decimales. Entonces, utilizo esta tabla. Entonces, esta prueba de póker está para 3 decimales, 4 y 5, ¿no? Después de la coma, ¿no? Entonces, te están todas las categorías. Está bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Me indican. Ok. Entonces ahora pasemos a la prueba de huecos para que esté bien clara cómo voy a trabajar una prueba de huecos, ¿sí? Vamos a trabajar con un ejemplo bien claro cómo vamos a trabajar y vamos a despejar cualquier duda acerca de esta prueba de huecos, ¿ok? Por ejemplo, me dice ejemplo. Realizar la prueba de huecos con un nivel de confianza del 95% para el intervalo alfa, beta de 0 a 8 a 1, ¿sí? De 0.8 a 1.0. Recordemos que voy a trabajar de 0 hasta 1, ¿no? Ese es mi rango donde yo voy a trabajar. Primero, para la prueba de huecos siempre se me tiene que dar un intervalo, ¿sí? Se me va a dar un intervalo. Este intervalo puede ser, por ejemplo, de 0.8 a 1, es hasta acá, ¿no? Puede ser de 0.5 a 0.9, de 0 hasta 0.3. O sea, tiene que existir un intervalo, tiene que haber un alfa y tiene que haber un beta, siempre. Lo primero que tengo. Y el nivel de confianza en todas las pruebas, en los números, siempre tengo que tener un nivel de confianza. ¿Ok? Lo primero que me fijo al realizar la prueba de huecos, yo tengo que agarrar todos estos valores, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es lo siguiente. Todos aquellos que están dentro de este rango, de este intervalo que me están dando, los tengo que empezar a categorizar o, digamos, encontrar cuáles son. Por ejemplo, acá. 0.872 está entre el intervalo 0.8 a 0.1, está dentro del intervalo. 0.950 está entre el intervalo de 0.8 a 1, está dentro del intervalo. Entonces lo voy pintando o voy denotando estos elementos. 0.343, este número, por ejemplo, no está dentro del intervalo que me han dado, no está dentro del intervalo, entonces lo dejo, no lo coloco. 0.058 tampoco está dentro del intervalo. 0.384 tampoco, y así sucesivamente voy viendo cuáles están dentro del intervalo, ¿sí? Acá, por ejemplo, 0.946 está dentro del intervalo de 0.8 hasta 1. Está dentro del intervalo. 0.842 de la misma manera. 0.89 también. Y así voy categorizando o veo todos los elementos que están dentro del intervalo, ¿sí? Y he encontrado los elementos que están dentro del intervalo. Los demás elementos que no están dentro del intervalo no los tomo en cuenta por ahora. Lo que voy a hacer en este momento es darles o asignarles un valor. ¿Qué valor le voy a asignar? A los que están dentro del intervalo se les asigna el valor de 1, ¿sí? A todos estos que están enmarcados con este círculo, con esta elipse roja, se les coloca, se les da el valor de 1. Y a los demás que no se encuentran dentro del intervalo, se les va a dar el valor de 0. Es decir, yo le voy a colocar de esta manera. 1, 1, 1, 1. Estos son los que están representando los valores que se encuentran dentro del intervalo. ¿Ok? Están colocándose dentro del intervalo. Los unos, unos. Están representando esos números. Y los demás les coloco 0. ¿Ya? Una vez que he hecho esto, lo tengo que colocar de la siguiente manera. Yo voy a colocar y voy a agarrar entonces 1, 1, 0, 0, 0, 0. Acá. ¿Sí? Luego voy a venir de acá. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y me vengo hasta acá. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Lo ordeno de esta manera. Es decir, paso por la fila, me voy al principio, luego voy a la segunda fila, tercera fila, y así sucesivamente, ¿sí? Teniendo la siguiente notación. Lo voy a colocar 1, 1. Por ejemplo, acá yo tengo, en mi tabla tengo 5 valores, ¿no?
Entonces, 3, 5 valores y en la segunda fila son los otros 5 valores. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá tengo 1, 1, 0, 0, los primeros 5. Acá corresponden a mi primera fila. Para la otra fila, 0, 0, 0, 1. Así. Y así lo coloco de forma continua. Todos los valores que ya he categorizado en 0 y 1. Una vez, ¿sí? Entonces ya hemos puesto todos los valores en una sola fila. Una vez hecho esto, yo tengo que calcular los huecos, por eso se denomina prueba de huecos. Huecos se refiere a los números ceros. Voy a hacer énfasis en el número 0, ¿sí? Entonces, al hacer énfasis en el número 0, yo voy a trabajar de la siguiente manera. Calculo los huecos. ¿Cuál es la definición de huecos en esta muestra que yo tengo? Los huecos se definen de la siguiente manera. Cuando yo tenga un 1 y otro 1 consecutivos, acá tengo un 1 consecutivo con el otro, tengo que ver en el medio cuántos ceros tengo. ¿Sí? Por ejemplo, entre este 1 y 1, no tengo ningún cero. Me dirijo hacia el otro 1. Acá tengo el otro 1. ¿Sí? Acá tengo. Entre este 1 y este 1, acá hay 0 ceros. Entre este 1 y este otro 1, tengo 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces clasifico 7. Entonces para mí van a ser los 7 huecos. Acá, vuelvo a ir. Acá tengo 1. Otro 1. Entre este 1 y este 1 existe un 0. Entonces le categorizo un 0. Entre este 1 y este otro 1 también existe un 0. Entonces voy a tener un 0. Entre este 1 de acá, me voy hasta el final. Acá voy a tener 1. ¿Cuántos ceros hay? Entonces tengo 3, 6, 9, 10 veces se me está repitiendo el 0. Entre este 1 y este 1, solamente tengo un 0. Entre este 1 y este 1, tengo 3. ¿No? Entonces tengo que ver desde el 1 hasta el 1 cuántos ceros tengo en el medio. ¿Sí? Tengo estos valores, 0, 7, 1, 1, 10, 0, 3. Y he contado cuántos ceros existe entre 1 y 1. ¿Sí? Tiene que ver entonces, tiene que ser como un límite superior o inferior los dos números unos, ¿no? Una vez hecho esto, y he calculado, ya tengo 7, una vez, 7, 7, 1, 1, 10, 0, 3 y también 0. Construyo la siguiente tabla. Hago la siguiente tabla, ¿sí? Acá, un poco de atención, por favor. Para hacer la siguiente tabla, primeramente me indica las frecuencias observadas, ¿sí? Las frecuencias. ¿Qué me está diciendo esto? Que tengo que ver cuántas veces se tienen los huecos, ¿sí? Por ejemplo, tamaño del hueco, 0, ¿sí? Yo tengo 2 veces. Tamaño del hueco, 1. Se me representa 2 veces. ¿Qué me quiere decir esto? Que si ustedes se fijan, 0 tengo acá una vez, 2 veces. Entre estos dos unos hay 0, o sea, no hay ningún 0. ¿Cuántas veces? 1 y 2. Me fijo acá. Para 0 se me está repitiendo 2 veces. Me voy al 1. ¿Cuántas veces hay un 0? De la misma manera, me vengo acá. Acá tengo una vez, 2 veces. Entonces coloco el 2. El 2 estoy colocando. Para 2, me vengo acá. Si ustedes se fijan, no hay dos ceros entre unos. No tengo con lo que he categorizado. Entonces le voy a colocar solamente 0. 3 ceros. Cuando hay un hueco de 3 ceros, me fijo acá. Acá existe 1. Voy a tener 3, 1. 4 ceros. Me fijo acá. En ningún momento hay 4 ceros entre 1 y 1. Entonces, de la misma manera, acá va a ser 0. Y acá la tabla termina entre mayores a 5, ¿sí? Mayores a 5, por ejemplo, acá yo tengo mayores a 5, ¿cuáles son? El 7 y el 10, mayores o iguales a 5. Puedo tener también 11, 12, va a depender de cuántos números yo tenga, ¿no? Entonces, en este caso, para mí va a ser 2.
Entonces, esta es la frecuencia observada. Esta frecuencia observada lo que tengo que hacer es sumar. Al sumar yo voy a obtener H. En este caso 2 más 2, 4 más 1, 5 más 2, 7. ¿Sí? Este es el total de huecos que se tiene en mi muestra. Este es el total de huecos. ¿Para qué calculo H? Porque tengo que reemplazar en esta ecuación para las frecuencias esperadas. Para calcular la frecuencia esperada me dice H, vale 7, multiplicado por beta menos alfa. Estamos hablando del intervalo que se ha manejado. Multiplicado por 1 menos beta menos alfa elevado a I. ¿Sí? En este caso yo tengo H vale 7. Beta para mí vale 1. Alfa vale 0.8. Al hacer la resta me va a dar 0.2. ¿Sí? Acá voy a tener 0.2, beta menos alfa, porque recordemos, ¿no? Beta para mí vale 0. No, beta vale 1. ¿Sí? Beta para mí vale 1 y alfa para mí vale 0.8, ¿no? Entonces tengo estos dos, alfa y beta. Entonces, acá me dice beta menos alfa. 1 menos 0.8 me va a dar 0.2. Beta menos alfa me va a dar 0.2. 1 menos 0.2 me va a dar 0.8, ¿no? Acá ya tengo la frecuencia esperada. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Empiezo para 0, lo elevo esto a 0. Porque estoy trabajando el tamaño de hueco 0. Entonces elevo a 0. Para 1 hago la misma operación, pero el I, ¿qué está variando el I? Es el tamaño del hueco. Acá está el I. Entonces va a ser 1. Para 2, de la misma manera, I va a valer 2. Para 3 también. Para 4 también. Cuando llego acá a mayores iguales a 5, por si acaso, lo que tengo que trabajar solamente es este valor H y esto de acá. Esto no lo tomo porque estoy generalizando con un mayor igual, ¿sí? Estamos generalizando con un mayor igual que se tiene. En este valor que es mayor igual, tengo que trabajar sin esto, ¿no? En esto no trabajo, pero solamente para mayor igual. En los demás se considera 0,2, 0,2, 0,2 estoy considerando, ¿sí? Con H igual a 7. Una vez que he hecho esto, ya tengo los valores de las frecuencias esperadas. Al hacer el valor de la frecuencia esperada, al igual que la anterior prueba de Pócar para independencia, lo que voy a hacer yo es utilizar esta ecuación que me dice la frecuencia esperada menos la frecuencia observada elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada. Entonces hago 1.4, lo que he encontrado, menos 2 elevado al cuadrado dividido entre 1.4. Para el siguiente va a ser 1.12 menos 2. Perdón, está bien, menos 2 elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Acá va a ser, como si ustedes se fijan, 0.896 menos 0 elevado al cuadrado dividido entre esto, ¿no? Entonces me va a dar el mismo valor, 0.896, ¿no? Me da el valor. Hago lo mismo para todos. Hago lo mismo para todos. La frecuencia esperada menos la frecuencia observada elevado al cuadrado dividido entre su punto. Ya una vez teniendo estos valores, ¿sí? Tengo estos valores, voy a hacer yo la sumatoria. Hago la sumatoria de todos esos valores y voy a tener este cálculo. Este número yo estoy calculando con frecuencias esperadas y con frecuencias observadas. Tengo que trabajar de esa manera, ¿no? Ahora, una vez que he hecho la frecuencia esperada y la frecuencia observada, tengo que hacer una comparación con la tabla de Chi, de la misma manera, ¿sí? Entonces, tengo la tabla de Chi cuadrado. Para utilizar esta tabla de Chi cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, acá utilizo 0.05 con 5. Me va a dar 11.0705. ¿Por qué estoy utilizando? Primeramente, este valor de acá, 0.05, surge a partir de ¿cuánto? Como me dice acá el valor de
del 95%, ¿no? En el programa me ha indicado que es el 95%, el nivel de confianza. Alfa va a ser igual entonces a ¿cuánto? 5 dividido 100. ¿Sí? Y esto me va a dar 0,05. Este es este valor, ¿no? Eso ya podemos calcular. ¿Y de dónde sale 5? Este valor es fijo en la prueba de huecos. ¿Por qué? Porque tenemos acá yo tengo para mayores iguales a 5, ¿no? Entonces está delimitado hasta 5. Entonces voy a tener 5. Es decir, que cuando tengo la tabla de chi, siempre voy a trabajar con este valor 5. ¿Sí? Este es el valor 5. O sobre este renglón siempre voy a trabajar. Lo que sí va a variar va a ser el nivel de confianza, ¿no? 0.05, 0.1, 0.2, eso va a variar, ¿ok? Entonces tenemos la tabla de chi cuadrado. Y he calculado yo que vale 11.0705. Hemos encontrado este valor y hacemos la comparación. 11.0705. Y el valor que yo he calculado es de 2.5674. Como 2.5674 es menor a 11.05, se indica que ha pasado la prueba de huecos, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener que es menor a la tabla de chi cuadrado, ¿sí? La tabla de chi cuadrado siempre tiene que ser mayor para indicar que se ha pasado la prueba de la independencia, ¿ok? ¿Hasta acá se ha entendido? ¿Alguna pregunta respecto a la prueba de huecos? Inge, Dígame. Inge, va a disculpar. Ese 5 es de la fórmula M-1, Inge. Sí, es igual a m-1. Y Pero en caso de 4 decimales, Inge. no, en este caso es 5 siempre. Siempre va a ser 5 porque estamos categorizando de esta manera. De esta manera estamos trabajando. Estoy basado en las categorías. No, ya no, en la prueba de huecos ya no me interesa cuántos decimales se tenga. Siempre va a ser con 5. ¿Ok? Está bien, Inge. Gracias. ¿Alguna duda más? Bueno, entonces hasta acá quedamos el día de hoy. Nos veríamos el día viernes. Ya con esto ya hemos terminado estas 2 pruebas. Vamos a hacer algunas pruebas más. Y el día viernes vamos a ver cómo vamos a instalar el ProModel, ¿ok? Está bien. Listo, chicos. Gracias por su atención. Entonces nos vemos el día viernes, ¿ok? Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos.